Aries, las cartas me están mostrando algo sobre esa persona especial y es más complicado de lo que parece. Hay amor, hay sentimientos reales, pero hay algo que esa persona no te está diciendo, algo que la tiene paralizada entre lo que siente y lo que puede darte. No importa cuándo estés viendo esto, si llegaste aquí hoy, este mensaje es exactamente para ti. Así que Aries, quédate porque lo que estas cartas están revelando hoy va a explicar mucho de lo que has estado sintiendo sin poder entender. Bienvenido y bienvenida a mi canal y quédate ahí porque hay un mensaje impactante que tienes que escuchar ahora. Antes de sacar la primera carta, quiero que pienses en esa persona específica, esa persona especial, no en la situación, no en lo que pasó o en aquello que no pasó, en él, en ella, en cómo te sientes cuando tienes a esa persona cerca. Quiero que cierres tus ojos y pienses en ese algo que no puedes explicar, pero que sientes cada vez que piensas en esa persona. ¿Lo tienes en mente? Bien, ya las cartas así lo sienten. Vamos entonces a barajar y vamos a ver qué nos dicen las cartas al respecto. Así que respira profundo, querido y querida Aries, y vamos a ver lo que nos dicen las cartas sobre este tema. Recuerda tener presente en tu mente a esa persona especial y vamos a comenzar. Voy a ir colocando las cartas y luego entonces vamos a ir mirando qué nos dicen detalle tras detalle. Solamente voy a sacar estas mientras tanto. Entonces arranco diciéndote con esta primera carta. Es que me está diciendo algo que quizá tú necesitabas saber. Tenemos por acá la carta de las de copas. Y lo primero que te puedo decir es que esa persona te ama. No es una atracción superficial, no es algo de momento, no es algo que te lo dice o te lo hace sentir ahora, es algo que lo siente en su corazón y de una forma muy profunda. No es costumbre, no es comodidad, es algo genuino que lleva guardado, quizá más tiempo del que tú te imaginas. Esta carta en el tarot representa el corazón. Y esta carta me está hablando ahora de los sentimientos que tiene tu persona especial hacia ti. Hay sentimientos profundos ahí. Hay un amor que no ha podido o que quizás no ha sabido cómo mostrarte completamente. Una copa llena que no ha logrado verterse en este caso y que está esperando ese momento oportuno, ese momento indicado para demostrártelo, para hacértelo saber, para dártelo a entender. Así que si te preguntabas si esa persona tiene sentimientos por ti, querido Aries, la respuesta es que sí. Y eso es precisamente lo que hace que esta situación quizás sea tan difícil, porque tú lo sientes, tú sientes que hay algo real y tienes razón, hay algo real. Hay un sentimiento real de parte de tu persona especial hacia ti. El problema no es si te quiere. Este as de copas confirma que sí. El problema es lo que viene en la siguiente carta. Y te digo que es el problema porque tenemos por acá la carta del diablo. Vamos a ver qué cosa lo tiene atrapado. La carta del diablo habla de ataduras. Como podemos observar aquí, muestra dos personas atadas con cadenas. Aquí está la respuesta a todo. Esa persona está atada a algo. Parece que hay una situación, parece que hay alguna conexión, parece que hay algún vínculo o algún tema. Puede que sea una situación, una persona, un compromiso, un miedo, algo que tiene a esa persona encadenada y que quizá no te lo ha contado del todo. Parece que hay una atadura por ahí, algo que quizá no te ha compartido, que no te ha dicho, o que quizá tú no tienes el dato certero y claro de qué es lo que está pasando. No es que no quiere estar contigo. La carta de las de copas me muestra tema de que sí tiene sentimientos por ti, de que esta persona sí te ama. El tema radica aquí de que hay una atadura que no te ha contado. Entonces es que no puede darse el lujo aquí de moverse libremente hacia ti porque esa cadena aún lo tiene atado. Esa cadena aún existe. Y lo más frustrante de esta carta del diablo es que esa atadura muchas veces es una elección. Muchas veces es algo que de lo que tú te pudieras liberar, pero que quizás no lo haces. Entonces creo que aquí radica el problema. Esta persona tiene sentimientos por ti, pero tiene una atadura de la que él o ella conscientemente
no ha querido liberarse. Por eso te digo que es una atadura que muchas veces corresponde a una elección, a algo que nosotros mismos elegimos. No es una prisión que alguien más te impuso, no es un castigo, no es una atadura de la que no te puedes liberar. Es algo que esa persona eligió y lo eligió no soltarlo todavía. Entonces, aunque haya sentimientos, tu persona especial tiene una atadura que aún lo mantiene encadenado y que no le permite salir. Eso es lo que lo tiene o le tiene atrapado o atrapada a tu persona especial. Entonces, puede que sea por miedo, puede que sea por comodidad, porque no sabe qué va a suceder, qué va a pasar en el futuro. Pero aquí me marcan las cartas de que esa cadena existe. Y de que mientras esa cadena exista, esos sentimientos que tiene tu persona especial hacia ti, no te los va a poder demostrar, no va a poder hacerte ver qué es lo que tiene en su corazón. Entonces no va a poder derramar ese amor, verter esa copa de sentimientos que tiene hacia ti por esa atadura. Y es una atadura autoimpuesta. Ya sea por miedo, ya sea por conveniencia, por comida, por lo que sea. Hay un tema ahí. Entonces aquí, ¿qué nos queda claro, querido Aries? Que el problema no eres tú. Tú no eres el problema. Tú eres lo que esa persona quiere, por quien esa persona tiene sentimientos. Pero por lo que veo, todavía esa persona especial no se atreve a hacer la elección, no se atreve a elegir completamente el manifestar esos sentimientos hacia ti o hacerte darte cuenta de esos sentimientos que tiene. Aquí lo que yo veo es que quien tiene la traba, quien tiene el tranque, quien tiene la situación que le está ahora mismo limitando en esa conexión es tu persona especial. Así que por ese lado ya vamos un poco tranquilos. Tenemos por acá la tercera carta y vamos a ver con esta carta qué es lo que esa persona hace cuando no estás, cuando tú no estás presente. Y tenemos por acá la carta del 7 de espadas. Esta es la carta de mayor tensión. Siento que esta es la carta que tiene aquí como que, y está en el centro, y me llama mucho la atención que haya caído en esta posición, porque es decir que me está marcando algo importante acá. Esta carta está relacionada con acciones que se hacen de manera consciente, que sabemos que hacemos daño con esas acciones, para que puedas entender, y que aún así conscientemente las seguimos haciendo. Nos hacen daño a nosotros mismos. Mira cómo esa persona va tomando esas espadas con las manos y las toma por el filo, no las toma por el mango. Y así como puedes observar, se puede lastimar a sí mismo o a sí misma, pero también puede herir o lastimar a los demás porque es como si estuvieras robando, hurtando esas espadas. Entonces, Aries, necesito que escuches esto con calma. Cuando tú no estás presente, cuando no estás mirando, esa persona está moviendo piezas que tú no ves, así como está trasladando esas espadas, está haciendo cosas de las que tú no te estás percatando todavía. Hay acciones que tu persona especial está haciendo y que tú no te estás dando cuenta. Creo que aquí está el problema del asunto. Creo que ahí está la atadura. Aunque haya sentimientos, hay una atadura que tu persona tiene y son estas acciones que hace cuando tú no le ves, cuando tú no estás presente. No necesariamente con mala intención podría ser, pero sí con una doble dinámica. Es decir, aunque hay sentimientos, está haciendo cosas que no convienen a esa conexión contigo. Por un lado, siente algo real por ti. La carta de las de copas lo marca clarísimo. Por un lado, vemos que está enamorado de ti, que hay unos sentimientos reales, importantes por ti. Y por el otro, sigue manteniendo viva esa atadura que nos muestra aquí el diablo. Es decir, que está aquí actuando como en dos aguas. Hay conversaciones que no conoces. Las cartas de espadas están conectadas con el elemento aire y representan en este caso las cartas de espadas la comunicación, las palabras. Entonces aquí hay engaño, hay astucia, hay estrategia, hay conversaciones que está teniendo tu persona especial con alguien más, por lo que veo por acá, y está en esas conversaciones actuando quizá de manera inconsciente, para verlo desde una posición pues un poco más neutral o quizás hasta consciente. Pero aquí está haciendo algo que no conviene a esa conexión tuya y de él. Entonces, ¿qué te podría decir? También veo que hay decisiones que toma sin incluirte.
hay una visión de su vida cotidiana que esta persona especial no te ha mostrado. Hay cosas ocultas, hay cosas secretas acá que no te ha dejado ver. Esto no significa necesariamente traición, significa que esa persona está viviendo en dos mundos y los está viviendo al mismo tiempo. Está contigo, tiene sentimientos por ti, pero también tiene esta atadura que le hace hacer cosas que no van con esos sentimientos que tiene por ti. Entonces, él comparte contigo y él carga también con esta realidad por detrás en silencio. El que comparte contigo y el que carga en silencio es esta misma persona de la que estamos hablando. Y mientras sigue en ese espacio dividido, pues tú vas a seguir sintiendo que algo no termina de cuadrar. Porque tienes razón, esta situación aquí me están mostrando las cartas que no cuadra. La carta del 7 de espadas marca clarísimo de que tu persona está actuando a expensas de ti y está actuando no en consonancia con eso que siente, con eso que dice sentir. La pregunta no es si esa persona te quiere, que ya sabemos que sí. La pregunta es si está dispuesta a dejar esas ataduras, a dejar de vivir en dos mundos para tomar la decisión de elegirte a ti, de escuchar su corazón, sus sentimientos y elegirte a ti en medio de todo esto. La cuarta carta que tenemos por acá es la carta de la fuerza. Vamos a ver qué es lo que viene entre ustedes dos. ¿Y qué te digo? Esta carta también tiene mucha tensión, también tiene mucha carga. Aquí el universo me muestra algo que va a ti a sorprenderte. Esta es de mis cartas favoritas del tarot. Y viene una reconexión. Viene un momento de encuentro real entre ustedes dos. Un encuentro más honesto, más directo. Y más directo te diría que todo lo que ustedes han tenido hasta ahora. Esta carta me muestra por acá el tema de que esa conexión de ustedes, parece que esta persona especial va a tomar aquí el toro por los cuernos. Y siento que te está dando esta carta un mensaje directamente para ti y es un mensaje claro. Lo que el universo te está pidiendo ahora no es que esperes, no es que cedas, no es que te hagas aquí el más o la más pequeña o pequeño para que esa persona se sienta cómoda con su indecisión. Aunque tengan un acercamiento, esta carta te está pidiendo que te pares desde tu poder. Aquí está hablando de esa autoridad que tienes tú como ser humano, de poder elegir, de poder decidir, de poder, como te decía anteriormente, tú tomar el toro por los cuernos. Te está pidiendo que te pares desde ese poder. La fuerza no es agresión, no es dar un ultimátum desde el miedo, no es decir o te pones en lo que tienes que ponerte, te pones para mí o soltamos esto. No, no es eso. Es saber lo que tú vales, es saber lo que tú quieres y no elegir aceptando desde una situación que te da esa persona a medias, sino tú elegir por completo. Entonces es como tú ponerle aquí en jaque, no desde una forma negativa, sino dándole a entender que tú vales mucho, que vales más de lo que estás recibiendo y que por eso que tú entiendes que vales, pues tú tienes que esperar recibir eso que tú necesitas. Entonces, es saber que estás recibiendo algo a medias y que necesitas una conexión completa. Y mientras tú sigas disponible sin condiciones, diciendo siempre que sí, y creo que aquí es el punto de esta carta, esa persona no va a tener razón suficiente para soltar esas ataduras que le tienen atado. Mientras tú le digas siempre que sí, mientras que tú no pongas tus condiciones, mientras que tú no organices tu vida en cuanto a esa persona, pues tú vas a seguir recibiendo la mitad, un porcentaje ínfimo de aquello que tú necesitas y que tú requieres. Entonces, esa persona no va a tener razón suficiente para soltar aquello que lo tiene atrapado. El cambio en esta dinámica va a empezar contigo, no desde el enojo, no desde el dolor, desde la certeza de que tú mereces algo real, de que esos sentimientos que tiene esa persona por ti, debe demostrarlos y soltar esas ataduras que le impiden mantener esa conexión especial contigo. Entonces yo sé lo que valgo, yo sé lo que merezco y yo busco esto. Si no me ofreces esto, lamentablemente no puedo continuar y no desde el enojo. Entonces tenemos por acá la carta número 5
y es la carta del 2 de copas. Y te decía hace un momento, lo que viene entre ustedes dos, aquí el universo me muestra algo que va a sorprenderte. Yo veo conexión, veo un momento de encuentro entre ustedes, más honesto, más directo de aquello que ustedes han vivido. Por eso te lo decía anteriormente con la carta de la fuerza. El 2 de copas habla de una conexión mutua, una conexión que va a salir a la superficie, de algo de lo que ustedes dos sienten, de esa conexión emocional especial que a ustedes les une y que en algún momento va a tener que nombrarse. Pero esta carta también me dice algo importante. Ese momento no va a llegar solo. Alguien tiene que dar el primer paso, y por eso te decía, aquí el primer paso viene de ti. Viene de ti, querido y querida Aries, de que tú decidas qué es lo que necesitas en tu vida y de que tú en este caso pues pongas las cuentas claras. Si tú quieres estar recibiendo a medias, pues ya depende de ti. Si no, pues que tú tienes que ver qué vas a hacer con esa conexión. Entonces esta carta me dice que ese momento va a estar marcado por ese paso que tú vas a estar dando hacia esa honestidad. Alguien tiene que romper esa dinámica, esas cadenas que los tiene a ustedes en ese espacio gris donde todo se siente pero nada se dice. ¿Va a ser esa persona quien se mueva primero? Las cartas me dicen que hay movimiento de su parte, sí, pero yo siento que aquí el peso de esta decisión la vas a tener tú. Creo que el peso de esa situación va a estar presionando. Vivir esa doble vida va a estar haciendo que tu persona especial tome la decisión de acercarse. Que ese amor guardado va aquí a estar buscando una salida. Pero Aries, y esto es importante, lo que tú hagas en este momento va a determinar si esa puerta se abre o si esa puerta se queda cerrada. Y lo que yo siento aquí es que quien va a tener la última palabra vas a ser tú. Quien va a tomar la decisión vas a ser tú. Aquí acabo de cambiar de mazo de cartas y vamos a ver cuál es el mensaje final que tienen para ti las energías. Vamos a ver qué carta nos sale por acá. Así que te invito a que respires profundo. Este es el mensaje que tú necesitas escuchar. Vamos a ver cuál es la carta que sale. La voy a poner por acá. Esta carta está muy en consonancia con todo lo que hemos visto. Esta carta se llama miedo a la pérdida. Tienes miedo de perder a alguien o de ser abandonado. Tómate un riesgo. Y Aries, escucha esto. Esa persona tiene miedo de perderte. Ese es el mensaje que tiene el universo para ti el día de hoy. Todo lo que nos mostró el diablo con esas ataduras, esa indecisión, esa doble vida, tiene una raíz. Y la raíz es el miedo. El miedo a soltarse de lo conocido, el miedo a perder lo seguro, el miedo quizá aquí a apostar todo por algo que podría no salir bien. Tu persona especial tiene miedo, pero el oráculo también te habla a ti directamente. Tú también tienes ese miedo. Miedo de perder a esa persona si te paras firme. Miedo de que si la presionas o si lo presiones, esa persona desaparezca, esa persona se aleje. Y el universo te dice hoy, tómate un riesgo. No el riesgo de entregar todo sin garantías. El riesgo de ser honesto o honesta sobre lo que tú necesitas, sobre lo que tú vales. El riesgo de dejar de aceptar aquí cosas a medias. De dejar de aceptar eso que tú no estás recibiendo y que tú necesitas recibir. Ese miedo quizá que esos sentimientos que sabes en el fondo que existen no te los demuestren. El riesgo de dejar de aceptar a medias, el riesgo de no conformarte con lo que estás recibiendo, el riesgo de confiar en que si esa conexión es real y que el as de copa nos dijo que lo es, va a sobrevivir a la honestidad. El amor que necesita que tú te quedes pequeño para sobrevivir no es el amor que tú te mereces, y eso tú lo sabes. Así que las cartas han hablado para ti, Aries. Hay un amor real, hay un obstáculo real y hay una decisión real que alguien tiene aquí que tomar. Que ese alguien seas tú, parado en tu poder, sabiendo lo que tú vales, o que esa persona, eligiéndote, por fin tome esa decisión y se quede contigo para siempre. Te invito a que si esto resonó contigo, ahí debajo en los comentarios tú coloques la palabra verdad.
comenta la palabra verdad y vamos a traer cosas positivas. Primero, para que la verdad salga a la luz y segundo, para que esa conexión especial y esos sentimientos que tiene tu persona por ti y que aún no está dispuesto a demostrar, pues dé el paso. O que seas tú quien desde la verdad asumas que tienes que dar un paso aquí. Comenta ahí debajo la palabra verdad si este mensaje resonó contigo para que me ayudes y me sigas motivando a seguir compartiendo este tipo de contenido. Y si quieres una lectura personalizada conmigo, me encuentras en todas las redes y en todas las plataformas como Polo Tarot RD. Escríbeme por ahí y podemos agendar. En la descripción también vas a encontrar mi número de teléfono para que podamos coordinar. Las cartas no negocian y tú tampoco tienes que negociar con quien no te elige de forma completa. Nos vemos en una próxima. Bendiciones, Aries, y bye bye.